Comenzamos una vez más con nuestra sección de SOS, el espacio dentro del podcast de Supracortical, donde me mandas una pregunta a través de Instagram en arroba Rafa López DR. Y ahí me pone Rafa, pregunta para SOS. Si quieres que sea anónimo, ahí mismo me dices que sea anónima, por favor, y luego la pregunta me la puedes mandar por voz si es que quieres que tu voz se escuche en el podcast de Supracortical, o por texto, no importa. Lo importante es que me platiques un poco sobre eso que estás viviendo, sobre una duda puntual, algo de lo que quieras que platiquemos un poco más, cualquier cosa que nos ayude a que entre todos podamos seguir elevando nuestra calidad de vida. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Vamos a comenzar. Bien, arrancamos con nuestra primera pregunta, que me dicen: ¿qué tal, Rafa? No sé si sea una duda que sea de contenido de valor para SOS, pero te cuento, el otro día escuché decir que usted, o sea yo, no es un experto en las pruebas farmacogenómicas. Tengo amigos doctores y me han platicado que ha habido casos de cánceres detectados por la inteligencia artificial, aun cuando más de 5 especialistas ya habían descartado el diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasa si se pasan las pruebas farmacogenómicas por la inteligencia artificial? Muchísimas gracias. Por supuesto que es una pregunta de valor. Indudablemente, tenemos que entender que la inteligencia artificial es como las calculadoras. O sea, de repente tenemos esta idea de, ¡ay, no! Cuidado con la inteligencia artificial y cuidado con darle demasiado protagonismo en el cuidado de la salud y con sustituir la inteligencia humana. Y bueno, a ver, la inteligencia artificial generativa, que es el nombre completo, es con nombre y apellido, con los 2 apellidos de la inteligencia artificial, es un sistema de lenguaje que analiza los patrones más lógicos para lo que sea que le estamos preguntando, para darnos una respuesta que suene coherente. ¿Comete errores? Por supuesto que la inteligencia artificial comete errores. Comete errores todo el tiempo. Y estos errores muchas veces se le llaman alucinaciones. No todos los errores que comete la inteligencia artificial generativa son alucinaciones, pero sí muchas veces pues como que se inventa cosas. Donde no sabe, en su búsqueda de dar una respuesta, pues se inventa cosas. Y por supuesto que se ha tratado de resolver esta temática y hacer que cada vez alucine menos y que más bien aprenda algo que a nosotros en medicina nos enseñaron desde el principio a decir: no sé. Nosotros cuando estudiábamos medicina teníamos exámenes muy particulares, exámenes de verdadero, falso y no sé. Te hacían una pregunta, tú tenías un examen de 100 preguntas sobre medicina, sobre fisiología, anatomía o lo que fuera. Y entonces te decían, tienes que decir si el enunciado es verdadero, falso o no sabes. Si tú dices que es verdadero y efectivamente la respuesta correcta era verdadero, ganas un punto. Si dices que la respuesta es falso y la respuesta correcta era verdadera o al revés, entonces pierdes 2 puntos. Para que pierdas solamente un punto, le tienes que poner no sé. Porque no nos interesa tanto que saques 10 en el examen, o 6 o 7 o lo que sea. Nos interesa que aprendas a decir no sé cuando no sabes. Y entonces pedirle ayuda a un colega, revisar en el libro, hacer lo que sea, pero no andar inventando. Oye, ¿cuál es la arteria que le lleva sangre, o sea, que irriga al músculo deltoides? ¿Será la circunfleja? ¿O será una rama de la carótida? ¿Cuál será? Bueno, pues si no sabes, no le pongas la circunfleja. Aunque sí lo sea, no andes adivinando. Ponle no sé. La inteligencia artificial generativa todavía le cuesta mucho trabajo decir, mira, la neta no sé. Y entonces se inventa cosas. Sin embargo, la inteligencia artificial se equivoca muchísimo menos que los seres humanos. Si yo le pongo el mismo examen de 100 preguntas a la inteligencia artificial generativa y se lo pongo a un doctor, lo más probable es que la inteligencia artificial no saque 10, pero su calificación sea mucho más alta que la del doctor.
¿Eso significa que hay que poner a pelear al doctor contra la inteligencia artificial? No, hay que darle al doctor una herramienta como las calculadoras, como los estetoscopios, que también son herramientas, como los monitores de oxígeno o como lo que me digas. La inteligencia artificial es una herramienta para mejorar las habilidades del doctor. Un día serán extremadamente capaces de hacer cosas maravillosas las inteligencias artificiales. Ojalá que sí, y ojalá que sepamos utilizar esas herramientas a nuestro favor. Ahora, las pruebas farmacogenómicas son estudios genéticos. Tú tomas células que están en tu mejilla, raspas tu mejilla y entonces unas células que se descaman se mandan al laboratorio, ahí viene el ADN, toman tu ADN y te hacen una cartilla genética. Decimos que es una prueba con saliva porque tu saliva ya lleva ahí algunas de tus células. Siempre te mandan un kit a tu casa. Ese kit trae unos cepillitos, te raspas las mejillas tantito por dentro, sin sangrar, sin dolor, sin nada. Mandas de regreso los cepillitos y en un mes te entregan una cartilla que trae un montón de casillas con nombrecitos curiosos como SLC6A4. Oye, tu SLC6A4 salió en naranja. Oye, tu MTHFR salió en verde. Oye, tu CYP3A4 salió en azul. Tu COMT salió en rojo. ¡Ay, qué emoción! ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que cada una de esas letras, de esas casillas, de ese conjunto de letras, marcan un farmacogen, un pedazo de tu ADN que codifica para ciertas proteínas que desbaratan ciertos medicamentos. Cuando hablamos de pruebas farmacogenómicas, hablamos de cómo tu genética procesa los medicamentos que tú te tomas. ¿Ok? Suena complejo. Yo ya he tomado al menos 3 cursos de farmacogenómica y yo me declaro como alguien que no sabe farmacogenómica. Soy médico, soy psiquiatra, estoy empapado un poco en el tema de la farmacogenómica. Entiendo cómo se hace, he visto múltiples pruebas, he atendido a varios pacientes a través de sus pruebas farmacogenómicas, he tomado cursos dirigidos a médicos especialistas para la interpretación de pruebas farmacogenómicas y me considero alguien que no sabe muy bien sobre farmacogenómica. Más de una vez me he apoyado, como quien usa una calculadora, en la inteligencia artificial. Y entonces tomo la cartilla genética, la subo a la inteligencia artificial y le digo, oye, desde mi perspectiva, lo que estoy viendo aquí entre su COMT, su MTHFR, su LC6A4, su citocromo P450 en la versión, lo que tú me digas. Oye, yo creo que la mejor opción para este paciente es desvenlafaxina o venlafaxina o fluoxetina o paroxetina. Y entonces la inteligencia artificial me dice, pues sí, yo creo que tienes toda la razón. Ah, maravilloso. O no, porque fíjate que taca. Y yo trato de buscar si la inteligencia artificial me está dando una respuesta lógica que me hace sentido o me está tratando de alucinar. Ya cuando la usas con cierta frecuencia te das cuenta de que me estás dando por mi lado. A ver, piénsale otra vez, pero analízalo de esta manera. Y aprende uno a platicar con la inteligencia artificial. Bueno, ¿esto es útil? Claro. Cualquier psiquiatra debería de poder subir las pruebas farmacogenómicas a la inteligencia artificial y entonces identificar elementos importantes. Sí. El otro día llegó un paciente que me dijo, oye, ya me hice las pruebas, ya fui con mi psiquiatra, ya le pregunté yo a la inteligencia artificial y me dicen esto. Y le digo, a ver, préstame las pruebas, analizo las pruebas y te digo, oye, ¿y ya te dijeron que tienes una deficiencia de la enzima que procesa el ácido fólico?
No, eso no me lo dijeron. Ah, bueno, pues mira, es muy importante porque aquí se ve esto y entonces uno de los elementos principales es saber que en México hay una alta tendencia a tener esta deficiencia de la metiltetrahidrofolato reductasa y entonces lo que te recomiendo es suplementarte con ácido fólico ya procesado, con L-metilfolato. Oye, pues es que eso no me lo dijo mi psiquiatra, no me lo dijo la inteligencia artificial. ¿Me lo estás diciendo tú? Sí, te lo estoy diciendo yo porque tengo más experiencia en integrar toda la información de lo que tu psiquiatra, que no ha tomado los cursos que yo he tomado, y de la inteligencia artificial que te va a contestar específicamente lo que le estás preguntando. Pero si no le preguntas, oye, ¿será importante que me suplemente con metiltetrahidrofolato, que por mi metiltetrahidrofolato reductasa, será importante que me suplemente con ácido fólico procesado, con L-metilfolato? Pues no te lo va a decir. La inteligencia artificial, cuando le preguntaste, oye, ¿es bueno que tome fluoxetina?, te dijo no, pero hasta ahí no se quedó en un proceso más integrativo. Cuando yo digo que yo no sé de farmacogenómica, me refiero a que la doctora Alejandra Contreras, la doctora Frime Galicia y otras personas que se han dedicado a este tema entienden mucho más cómo sí, cómo no, y hacer el arte de un tratamiento personalizado y de precisión a través de cosas que todavía a la inteligencia artificial, a mí y a otros profesionales, nos va a costar trabajo ver. Entonces, ¿en general es útil? Sí, por supuesto que es útil. Pero sobre todo ante casos muy complejos y graves, sigue siendo la mejor recomendación ir con alguien que realmente sepa de farmacogenómica. Ahora, parte importante también será entender que la salud mental no siempre es una cosa genética, química, neuroanatómica, sino que muchas veces la salud mental depende de factores psicológicos, psiquiátricos, contextuales, económicos y demás. Entonces, bueno, pues aquí una de las preguntas, probablemente hoy no me dé tiempo de mucho más, pero me interesaba platicar un poco sobre estos temas de SOS. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dicen, hola Rafa, me gustaría hacerte una pregunta anónima. Desde pequeña he tenido actitudes que demuestran alta sensibilidad. Me llamaban chiflada exagerada porque lloraba mucho. Era muy fácil que cayera en llanto y que me enojara y me desbordara muy fácilmente. También desde pequeña recuerdo sentirme muy mal después de esos episodios, cuando discutía con mis familiares y tenía pensamientos negativos, pensamientos de lastimarme, de que mi vida no valía la pena, de que solo me lastimaba. Quiero aclarar que mi familia no es abusiva, no sufrí violencia intrafamiliar. Este tipo de cosas no le pasaban a mi hermano, solo a mí, por mi personalidad tan emocional que creo mis padres no supieron manejar. Siempre he sido una niña muy amada y lo veo, pero recuerdo que siempre me ha costado sentirme amada y tiendo a ser muy negativa y triste. Recuerdo varios estados más largos de tristeza por algunas situaciones o discusiones. Nunca he sentido del todo ser feliz conmigo misma, pero ha habido momentos en que las crisis han sido más duras. Por fuera tengo una vida normal, pero por dentro tengo pensamientos que no paran y no soporto el silencio. La etapa más dura fue en el 2024, que estaba pasando por un gran estrés laboral y académico, crisis de fe y desde decisiones que me alejaron de lo que yo creía que era, donde me decepcioné a mí misma. La ansiedad era constante, pensamientos suicidas y autolesiones. Bueno, aquí el tema de que, todavía no termino, pero el tema de que aparezca no solo estos pensamientos recurrentes, sino ya pensamientos suicidas y autolesiones, ya nos lleva a un actuar psiquiátrico diferente, ¿ok? Ya he ido a terapia antes, las primeras no me ayudaron mucho, sentí que me cuestionaban demasiado en mi fe, tengo problemas de culpa y de escrúpulos. La segunda sentía que no me ayudaba porque solo quería que fuera positiva. En estas crisis, en el 23-24, decidí volver e ir porque me sentía muy mal y quería mejorar
mi forma de pensar y he estado en terapia desde entonces. Llegó un punto en el que las cosas no mejoraban para mí y mi psicólogo me recomendó ir con un psiquiatra. Fui en noviembre del 24. Le comenté de estos síntomas de tristeza y de pensamientos de negatividad, problemas para dormir, autolesiones, etcétera, etcétera. Y tras un formulario que contesté, me comentó que tenía síntomas de depresión y me recetó sertralina. Después de otra cita, platiqué con él de algunos olvidos o distracciones que me han traído problemas en la vida. Hice un formulario y me diagnosticó TDA. Me dijo que tenía algunos rasgos de TDA, sobre todo de inatención. Probé metilfenidato, pero no me cayó bien y terminé con atomoxetina. Ambos medicamentos me han ayudado un montón y eso me ha sacado adelante. Hay ocasiones que olvido tomarlos durante semanas y los síntomas vuelven. Aún así, me siento atascada, siento que solo son curitas, que no entiendo cómo soy y por lo que soy, por qué pienso lo que pienso, por qué me siento diferente y si soy igual a los demás, pero solo estoy prestando atención de más a lo que mi mente piensa. Voy a apurarme un poco. No sé si cambiar de psicólogo, de psiquiatra. Con la terapia siento que no llevo un hilo claro. Con el psiquiatra no sé si tomaré el medicamento de por vida, si realmente tengo TDA o no. Quiero entenderme, quiero dejar de odiarme y culparme. No sé si tengo que buscar algún otro tipo de ayuda porque sería empezar de cero. También me hace ruido que mi psicólogo no cree que tenga TDA y él tampoco me dio algún diagnóstico de depresión. Debería de buscar otros profesionales. No sé cómo cuidar de mi salud mental en este punto. Me siento cansada constantemente, insegura, desmotivada, etc. Muy bien, te agradezco muchísimo la pregunta. Me voy a apurar un poquito, pero de principio entendamos esto. Desde muy temprana edad tienes síntomas de problemas de salud mental, sobre todo cuadros depresivos. Han permanecido toda tu vida. Te ayudaron los medicamentos. No sientes que estés llevando una terapia específica. Entonces, de inicio, yo sí te recomendaría dos cosas. Tratar de precisar el diagnóstico. 1, justo hacerte pruebas farmacogenómicas. 2, hacerte pruebas neuropsicológicas. No me confundan una cosa con la otra. La farmacogenómica es revisar tus genes para ver cómo procesas los medicamentos y elegir un tratamiento personalizado y de precisión. La neuropsicología es una rama de la psicología. Aplican pruebas neuropsicológicas, personas que hicieron psicología y que luego hicieron una maestría en neuropsicología y hacen pruebas muy completas y estandarizadas para saber si tienes depresión, si tienes TDA, si tienes un trastorno de personalidad, ¿qué tienes? Yo te recomendaría, vamos a precisar el diagnóstico, las dos cosas. Pruebas farmacogenómicas y llevar esas pruebas farmacogenómicas con un psiquiatra que sepa de farmacogenómica. Yo, además de mandarte, como siempre, el episodio a las personas que me hacen preguntas de SOS, les mando el episodio lo antes posible. Además de mandarte el episodio en cuanto termine de grabar, te recomiendo también que me pidas el dato de alguna psiquiatra que sea experta en farmacogenómica para que te ayude a interpretar las pruebas una vez que las tengas. A la par de que te haces las pruebas farmacogenómicas, hazte pruebas neuropsicológicas. También te puedo compartir el dato de alguien que sea psicólogo con maestría en neuropsicología y que te haga no un examencito para saber si tienes TDA o no, sino batería de pruebas estandarizadas neuropsicológicas para saber qué tienes. Con esta información podemos hacerte un tratamiento personalizado y de precisión y orientar mucho más la psicoterapia. Y entonces probablemente eso te ayude a sentirte mucho mejor. No sé si perfectamente bien, porque no estamos en un punto donde le podamos garantizar a una persona que toda la vida se ha sentido mal, que se sienta perfecta.
Existe la posibilidad. Es posible que si te hacemos un tratamiento personalizado y de precisión, puedas sentirte completamente bien. Pero existe también la posibilidad de que no, y de que necesites tratamientos de toda la vida o durante varios periodos de tu vida o al menos durante un periodo largo. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que con esos elementos seguramente nos acercamos mucho más a que te sientas mejor de cómo te sientes hoy en día. Y hoy en día ya te sientes mejor de cómo te sentías antes. Así es que tratemos de hacer todo lo posible para que te sientas lo mejor que podamos. Sí o sí requerimos un tratamiento más especializado. Sí o sí necesitamos un diagnóstico más preciso. Mi recomendación sería pruebas farmacogenómicas y pruebas neuropsicológicas. ¿Urgen para este mes? No. Recuerda que, sobre todo las farmacogenómicas, te las haces una sola vez en la vida. Son relativamente caras. Cuestan como entre 10 y 15 mil pesos, dependiendo de con qué empresa te lo haces y demás, pero pues puede ser hasta un poco más caro. Pon tu 20. Te lo haces una vez en la vida, lo pagas a meses, es importante para tu salud y si ahorras 1 año o 2 años para hacértelo, está perfecto. Tienes el resto de tu vida para poder construir este tratamiento personalizado y de precisión. Entonces, tanto una cosa como la otra nos va a orientar a un mejor diagnóstico y eso nos va a orientar a un mejor tratamiento. Y si me dices, es que es empezar de cero, tú puedes utilizar el resto de tu vida para tratar de sentirte mejor o para evadir el hecho de que te sientes mal. Sea empezar de cero o sea empezar de donde quieras, lo mejor, desde mi perspectiva, siempre será hacer todo lo posible para que podamos lograr que te sientas cada día un poco mejor. Te agradezco muchísimo la pregunta y recuerda a ti y a las personas que preguntan en SOS, en cuanto termino de grabar, les mando el episodio completo, sin edición, sin cortinillas, en crudo, con errores o como salga, pero te lo mandamos lo antes posible para que no te tengas que esperar hasta que se publique la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, hola Rafa, soy Angie. Puedes mencionar mi nombre, es pregunta para SOS. Hoy quería compartirte que llevo 7 años tratando de mejorar en los 4 pilares de la salud mental que siempre mencionas. Recuerden, dormir bien, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Yo empecé con el cambio a partir de un diagnóstico de colitis, el cual según yo se presentó de un día para otro. Y no podía ni levantarme de la cama. Aún sigo tratando de que mejore mi relación con mi intestino, pero quería saber si ese tipo de problemas pudiera estar relacionado con el bruxismo nocturno, el cual padezco desde que recuerdo y hasta que escuché tu programa, ahora sé que no es por estrés. Te agradezco el tiempo, tu trabajo y todo el conocimiento que transmites. Postdata, sigo ahorrando para poder conseguir tu curso de finanzas personales. ¿Cómo que sigues ahorrando para el curso de finanzas personales? Muchísimas gracias. A ver, sigo ahorrando para poder conseguir tu curso. Pues, ¿cuánto cuesta mi curso o qué? Ay, te agradezco muchísimo la pregunta, Angie. Primero, el curso de finanzas personales lo puedes tomar completito por el primer mes que te suscribes a horizonte1.com. Cuesta 380 pesos. No creo que tengas que ahorrar 380 días un peso. Pero si tuvieras, en 1 año ahorras perfecto para el curso de finanzas personales. Te suscribes a horizonte1.com y con eso es más que suficiente. Y no solo vas a tener acceso al curso de finanzas, sino a todos los demás cursos de semiología de la vida cotidiana y a las actividades que tenemos constantemente. Bueno, a ver, Angie, primero, bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Bruxismo es rechinar los dientes en la noche mientras dormimos. Muchísima gente, como le encanta a todo el mundo echarle la culpa del estrés a todas las enfermedades habidas y por haber, todo es por estrés, es por estrés. Pues es que como estás muy estresada, entonces rechinas los dientes. No, en realidad, cuando es despierto, hay mucha más probabilidad de que una persona que está apretando los dientes sea una especie de tic, sea un reflejo de estrés,
sea algo más emocional. Pero incluso se les ve como con la boca cerrada, aprietan los dientes y se marca cómo están haciendo esfuerzo los músculos maceteros y masticadores de la cara, ¿no? Y entonces estos músculos que hacen que aprietes la mandíbula, se nota cuando una persona está haciendo eso, y ahí sí utilizas terapias conductuales y relajación de los músculos y le permites a la persona identificar en qué circunstancia está más o menos apretando los dientes. Pero cuando es por la noche y estás dormida completamente y estás rechinando los dientes, eso no es por estrés. Eso normalmente es una condición neurológica bastante complicada de resolver. Muchas veces lo que se hace es que se utilizan guardas especiales, y entonces son guardas que hacen que tengas la boca ligeramente abierta toda la noche y tienen una forma particular, como piramidal, como triangular. Son guardas especiales que hacen normalmente cirujanos maxilofaciales, algunos dentistas que tienen alguna especialidad para esto. Se puede incluso, para el tema del bruxismo, dar relajadores musculares, incluso aplicar Botox. Mucha gente no sabe que el Botox no solo se utiliza en la piel para disminuir las marcas de expresión, sino que también muchas veces se utiliza en los músculos para liberar contracturas, para evitar bruxismos y cosas por el estilo. Entonces a veces se aplica Botox directamente, pero esto normalmente lo atienden las clínicas de sueño, los neurólogos, los cirujanos maxilofaciales, son los que suelen tratar el bruxismo, el rechinar los dientes en la noche, y no suele ser por estrés. Ahora, ¿eso está relacionado con la colitis? No. Y el intestino delgado y grueso sí se relacionan mucho más con factores emocionales. Es muy claro cómo cuando te dan una noticia incómoda o hay alguna situación en particular, se nos va el hambre, nos puede incrementar incluso temas de acidez gástrica, las personas pueden tener diarrea por factores emocionales. No rara vez una persona, un chico, una chica que está por presentar exámenes importantes anda con cuadros diarreicos. Sí hay una relación mucho más clara entre factores emocionales y el tubo digestivo. Ahora, también intervienen temas de microbiota, temas de hábitos alimenticios, temas neurológicos, pero sí hay mucho más peso en temas gastrointestinales con el tema emocional que con el tema del bruxismo. ¿Y hay alguna relación entre los dos? Normalmente no. O sea, por supuesto, están relacionados porque es un solo cuerpo y porque todo en nuestro cuerpo está relacionada una cosa con la otra. Pero propiamente, si me haces pregunta de examen, oye, ¿qué relación hay entre el bruxismo y el síndrome de intestino irritable? Ninguno. O sea, claro, va sumando predisposiciones neurológicas a ciertas cosas y demás, sí, pero normalmente no hay una relación entre una cosa y la otra. Lo que sí te puedo recomendar un montón es trata de mejorar tus hábitos, no solo comer a tus horas, sino además buscar buenos alimentos, mejorar tu microbiota, todo el tema de suplementación en cuanto a temas de microbiota intestinal, acercarte a profesionales que sepan mucho de este tema de la regulación del síndrome de intestino irritable, además de ver si hay factores emocionales que se atienden con terapia o con medicamentos psiquiátricos, pues toda la parte microbiológica va a ser muy importante para este tema. ¿Es complicado? Sí. Indudablemente el tema del síndrome de intestino irritable es complejo, es complicado, no es algo que tenga soluciones simples. A veces sirven los antidepresivos. Hay ciertos antidepresivos que pueden mejorar un poco el síndrome de intestino irritable y a veces pues, un poco le das a 2 puntos al mismo tiempo, porque mucho del funcionamiento del intestino tiene que ver con la serotonina, y los antidepresivos, que son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pueden ayudarte a regular procesos no tanto a nivel emocional, que sí, parte va a ser para eso, sino a nivel neurológico.
Entonces, muchas veces para dolor crónico, para síndrome de intestino irritable, se suelen mandar algunos antidepresivos, pero hay que platicarlo directamente con tu psiquiatra. Entonces, bueno, pues, lamento mucho que estés pasando por esta situación. Si tú cuidas los pilares de la salud mental, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, convivir socialmente, convivir con la naturaleza, tener una visión trascendente, te va a ayudar un montón con el síndrome de intestino irritable, pero no es lo único. A veces hay que hacer pruebas de cultivos de las heces para saber cómo está tu microbiota, para ver si hay algunos otros factores, para ver si hay algún bicho oportunista que está por ahí complicándonos las cosas y demás. Entonces, bueno, pues mira, Angie, te agradezco muchísimo la pregunta, te mando un gran abrazo, hay que tomarlo con paciencia, hay que seguir con buenos hábitos y hay que platicar esto con gastroenterólogos, con psiquiatras, con neurólogos incluso y seguir paso a paso. Espero que te sientas mucho mejor, te mando un gran abrazo y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me la mandan junto con una imagen de un artículo. Word, ¿qué será? WSJ, debe de ser algo así como la revista mundial, pero no sé de qué, porque además esta es captura. A ver, espérenme tantito. The Wall Street Journal. Es del periódico de Wall Street Journal y me mandan esta captura que dice: el cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte en gente joven y presenta una gráfica donde se ve el cáncer colorectal, el cáncer de mama, temas de sistema nervioso central, cáncer en pulmones, en páncreas, leucemia, cáncer cervicouterino. Esto, por supuesto, viniendo del Wall Street Journal, pues se refiere mucho más a datos en Estados Unidos. Traduciendo aquí rápidamente, dice: el cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte en jóvenes. Ahora está asociado a personas que tienen menos de 50 años de edad, de acuerdo a nuevos análisis. Más de 1 millón de personas de menos de 50 años murieron en Estados Unidos entre 1990 y el 2023. Ok. Y entonces me dice: Doc, para la sección de SOS, ¿cómo se conecta la salud mental con el estómago y el manejo de emociones? Un abrazo. A ver, muy importante esto que estamos platicando. Ya veníamos comentando sobre temas gastrointestinales y la relación que hay entre las emociones y el intestino. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer, tenemos que entender que no estamos hablando de una enfermedad, sino de un síndrome. Los médicos diferenciamos mucho este tema de enfermedades y síndromes. Síndrome es el conjunto de síntomas. Entonces, el cáncer básicamente no es una infección, no es un traumatismo, es decir, no es un golpe. Es una enfermedad que se diferencia de otras porque tú tienes tus células normales y tú tienes, vamos a decir, 10 células normales, así como mis dedos. Pues resulta que una de esas células, la célula 4, empieza a modificarse en su ADN y a presentar conductas inadecuadas. La principal conducta inadecuada de una célula que empieza a ser cancerosa es la inmortalidad. La inmortalidad, entre comillas, por supuesto, pero tus células están diseñadas para morirse de una forma programada. ¿Alguna vez has escuchado en términos de la tecnología y los teléfonos celulares lo de la obsolescencia programada? Es decir, nosotros ya sabemos que este aparato en 4 años ya no te va a servir, o en 10 años, o no. Tiene una obsolescencia programada. Bueno, pues eso es exactamente lo que pasa con nuestras células. Nuestras células tienen una obsolescencia programada,
o tienen un proceso que se llama de apoptosis. Se van a morir cuando se tienen que morir. Una célula que no se muere cuando se tiene que morir se vuelve un zombie. Piensa que un zombie es una especie de no muerto, ¿no? Como los vampiros, los zombies y otro tipo de seres fantásticos son no muertos. Son seres que ya se debieron de haber muerto y no se murieron. Bueno, un zombie, pues te mordió un ser, te infectó y en vez de morir te estás infectado y entonces ahora te pueden arrancar un brazo y no te mueres y te pueden sacar los intestinos y no te mueres, ¿no? Y eres un zombie. Bueno, las células también se vuelven zombies. Las células tienen una transformación genética en algún momento, que entre otras cosas puede ser, por ejemplo, por radiación. En este momento normal, hay un montón de elementos radioactivos que están atravesando mi cuerpo. Y esos elementos radioactivos que vienen del sol atraviesan mi cuerpo y muchísimas veces no me afectan. Prácticamente pasan por mí sin que me toquen. Esto hace que no se vea lastimado mi cuerpo a pesar de estar en medio de un entorno radioactivo. Todas las personas que vivimos en el planeta Tierra somos atravesados todo el tiempo por elementos radioactivos que surgen del Sol, pero que están en una cantidad que poco nos daña, que no nos daña mucho. Sin embargo, si hubo un desastre nuclear porque se nos ocurrió la brillantísima idea de liberar una bomba atómica, o porque hubo un accidente en una planta nuclear, o porque un aparato en un hospital, esto es historia real, en un hospital muy famoso de la Ciudad de México, un aparato no estaba funcionando bien, de esos aparatos que utilizamos para sacarle imágenes a las personas, para saber cómo están sus huesos y para ver cómo está su cuerpo por dentro, pues uno de esos aparatos no estuvo funcionando bien y toda una generación de médicos internos, uno de mis profesores era uno de ellos, pues resulta que les dio cáncer antes de los 50 años de edad, a toda una generación. No a todos, pero vaya, a 3 de cada 10 de ellos les dio un cáncer letal antes de los 50 años de edad. Bueno, pues estas cosas, donde te expones a una mayor cantidad de energía radioactiva, hace que estos elementos radioactivos, estos protones que salen volando, protones, electrones y demás, ¡pum!, se rompen y elementos salen volando y ¡pum!, le pegan a tu ADN. Le van pegando a zonas de tu ADN y eso va haciendo que se genere una célula zombie, una célula cancerosa. A veces es por radiación, a veces es porque la receta genética venía mal desde el origen, a veces es porque te expusiste a un químico, como por ejemplo alcohol o a tabaco. Indudablemente de las drogas más peligrosas del planeta Tierra no son el fentanilo ni la marihuana, son el tabaco y el alcohol. Además, nos estamos exponiendo un montón de microplásticos y la probabilidad de que tengamos microplásticos, todas las personas en la República Mexicana que tengamos microplásticos en el sistema nervioso central es alta. Entonces estamos expuestos a contaminantes del aire, del agua, especialmente de los alimentos y las bebidas, y entonces constantemente estamos dañando nuestro cuerpo con alcohol, con tabaco, con alimentos ultraprocesados, exponiéndonos de manera inadecuada al sol, cerca de elementos radioactivos. Entonces todo esto va generando una mayor probabilidad de desarrollar cáncer antes. El simple hecho de mantenerse mucho tiempo con vida, así sea en las mejores condiciones, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo actividades recreativas, conviviendo con la naturaleza, con otras personas y teniendo una visión trascendente, el simple hecho de que una persona tenga 100 años,
110, pues incrementa la probabilidad de que en la reproducción celular, pues una de esas células se convierta en zombie. Ahora, eso es el cáncer, que una de tus células se convierte en zombie y muerde a otra célula, por hacer rápida la analogía, y ahora son 2 células las que se convierten en cáncer, y luego 3, y luego 4, y luego se hace una bola, y esto se va incrementando hasta que pues viene un desastre total en el sistema y la persona pierde la vida completa a causa de estas células zombies. Eso es el cáncer. Pero de ese cáncer hay muchos tipos de cáncer, hay muchas variables. Hay unas pues muy trágicas, muy trágicas. Por ejemplo, el retinoblastoma. Es un tipo de cáncer que da en la retina hasta el punto en el que tienes que hacer una enucleación del ojo. Es una cosa muy dura. Y normalmente le da a personas que no han cumplido ni siquiera 1 año de edad. Y es un tipo de cáncer muy genético, de gente no joven por debajo de los 50, joven por debajo del año de edad. Entonces, hay muchísimas personas que cometen la irresponsabilidad de decir que las emociones son la causa del cáncer. Entonces, es una cosa irresponsable por completo. Por supuesto que los problemas de salud mental van a generar conductas que incrementan el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Pero fíjate lo que estoy diciendo. El cáncer no lo causa el enojo, el cáncer no lo causa la tristeza, el cáncer no lo causa la ansiedad, sino que las condiciones de problemas de salud mental van a llevar a la persona a exponerse más a alcohol, a tabaco, a insomnio, que el no dormir es uno de los principales factores que afecta la regulación del sistema, y entonces cuando duermes bien corriges muchas de las lesiones en tu ADN y en las células que se maltratan en el código genético. Cuando duermes se reequilibra mucho el sistema, se renueva el sistema. Entonces, si tienes problemas de salud mental, probablemente tengas insomnio también. Entonces vas a tener este insomnio que va a incrementar el riesgo de cáncer. Pero además, muchas personas con problemas de salud mental incrementan el consumo de alcohol, que incrementa el riesgo de cáncer. Incrementa el consumo de tabaco, que incrementa el riesgo de cáncer. Incrementan las autolesiones, que incrementa el riesgo de cáncer. Entonces, ¿las emociones pueden incrementar los riesgos de salud mental? Sí, pero eso es muy diferente que afirmar que las emociones causan cáncer. Y además a mí eso me preocupa un montón, porque hace que la persona, encima de tener un diagnóstico horrible, se sienta culpable por el diagnóstico que está teniendo. Es que como no controlaste tus emociones, es que como te enojaste, es que como te preocupaste, pues ahora por eso, para que aprendas, porque el universo quiere que aprendas a trancazos, pues ahora te da cáncer. Una cosa horrible. El retinoblastoma no es ni por karma, ni por enojos, ni porque la mamá le contagió a través de la leche materna la ansiedad. Retinoblastoma da por una causa genética azarosa, ni hablar. Hay otros cánceres, como el cáncer de pulmón, altamente relacionado a estos tóxicos que inhalamos, al mal aire que tenemos en la ciudad o al consumo inadecuado de tabaco. Hay cáncer relacionado con agresiones sexuales y con temas económicos, como es el cáncer cervicouterino, que está considerado una enfermedad de transmisión sexual. O sea, algunas variantes del virus de papiloma humano, que por cierto el otro día desde Argentina me dijeron: Rafa, yo cada vez que recomiendas las vacunas te pongo ahí 1 estrella o 4 estrellas porque las vacunas son horribles y son peligrosísimas. Perdón, desde mi perspectiva médica, con mi experiencia, analizando la historia de la humanidad, conociendo de microbiología y del sistema inmune, yo no puedo más que seguir recomendando las vacunas. ¿Son perfectas? No. ¿Son inocuas?
no siempre, pero han hecho que la humanidad incremente muchísimo su perspectiva vital y, por supuesto, pregúntale a quien sea en México que tenga una generación arriba de ti o dos, te va a contar de cómo había cantidad de polio brutal hasta que no llegó la vacuna de Sabin para prevenir los casos de polio. Tenemos unos brotes absurdos de sarampión, que es una enfermedad que podríamos estar controlando perfectamente con vacunación. La viruela no existe, que fue uno de los elementos fundamentales para la conquista de lo que fue la Nueva España y luego México. La viruela jugó un papel importantísimo y hoy en día está controladísima gracias a las vacunas. De ahí surgió, de hecho, el término vacuna. Entonces, cuando hablamos de que no en Estados Unidos, como dice el Wall Street Journal, sino en México, de las principales causas de muerte en mujeres está el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino que tiene vacuna, hay que vacunarse contra el cáncer cervicouterino. O sea, muy, muy cerca de mí, una persona súper importante para mí, estuvo a punto de morir a causa de la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Esas cosas pasan? Sí. Pero a pesar de que esas cosas pasan, tenemos que entender y buscar información crítica adecuada sobre el tema de las vacunas. Han cambiado al mundo, incrementando la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas que estamos en este planeta. Aún una persona que estuvo a punto de morir por la vacuna de la fiebre amarilla, le recomiendo, vacúnate. Claro, en condiciones adecuadas, sabiendo que algo puede pasar, que tu cuerpo ya reaccionó de manera inadecuada a una vacuna. Sí, sí. Si me preguntas, oye, ¿no te daba miedo que la vacuna del COVID te generara ahí alguna respuesta inadecuada? Y sí, o sea, el día que me puse la primera vacuna contra el COVID, dije, ay Dios, ahora sí que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o sea, ¿no? Dijeran en Los Simpsons, Jesús, Alá, Buda, los amo a todos, ojalá que esto me caiga bien. Porque existe la posibilidad de que las vacunas te generen una respuesta que vaya a destruir tu salud a nivel individual y ocasional. Aún así, si aprendemos tantita historia, y particularmente les recomiendo el libro de Cazadores de Microbios, un librazo que vale mucho la pena. Pero además, por favor, métanse, así como con el terraplanismo y los antivacunas y demás, métanse a estudiar un poquito a nivel crítico, objetivo, todo el tema de la vacunación. Ahora, las vacunas tienen otra ventaja, que es que no necesitas que el 100% de la población esté vacunada. Con que logres un punto de equilibrio, las personas que están vacunadas protegen a las personas no vacunadas. Protegen relativamente, pero si tienes una buena población de personas vacunadas, esas van a proteger que no se disepe tan rápidamente una enfermedad o no genere consecuencias tan graves, a pesar de que haya un buen porcentaje de personas no vacunadas. En ese sentido, si una persona me dice, oye, yo soy una persona adulta, yo investigué el tema y con el pleno uso de mis facultades mentales decidí no vacunarme, ¿qué opinas? Pues celebro tu libre albedrío. Adelante, qué maravilla. Pues como quien decide manejar un auto, como quien decide beber alcohol, como quien decide, ¿no? Un día tenemos que legalizar la eutanasia, por favor. O sea, es mi cuerpo, yo debo de poder decidir cómo terminar con mi vida. O sea, claro, tener todos los elementos posibles para ayudarle a una persona a tener la vida más larga y con mejor calidad, claro. Y si una persona dice, oye, quiero terminar con mi vida, pues hay que ver que no haya una condición psiquiátrica, que no haya algo que podamos hacer para que mejore su calidad de vida, claro. Pero que una persona decida sobre su propio cuerpo es un, derecho fundamental, fundamental.
Si una persona me dice, yo no me quiero vacunar, adelante. Si una persona dice, pues yo no creo que las vacunas sean buenas, adelante. O sea, tienes el derecho de creer lo que se te antoje creer, lo que quieras creer. Tienes el derecho de hacer lo que quieras con tu cuerpo. Adelante. Ahora, hay una frase que a mí me fascina. Dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. Entonces, dentro de los cánceres, el cáncer cervicouterino no es por emociones, es por un tema de una infección de transmisión sexual en la mayoría de los casos. Y existen vacunas contra el cáncer cervicouterino. Y además te da mucho tiempo para poder tratarlo. Lo mejor que puedes hacer es atenderte, hacerte Papá Nicolau, eso se llama citología exfoliativa cervicouterina, o para los cuates Papá Nicolau, que era el apellido del que desarrolló la técnica, pues para atenderte a tiempo. Las mujeres que mueren por cáncer cervicouterino relacionado con el virus del papiloma humano mueren por ignorancia, mueren por machismo, mueren por falta de recursos económicos, de una enfermedad que no debería de llevarse a nadie. Te podías vacunar, te podías diagnosticar a tiempo y podías recibir un tratamiento adecuado. ¿Qué pasó que no lo recibiste? Normalmente, ignorancia, machismo y desigualdad social. Ahora, el cáncer de colon está altamente relacionado con la inflamación. Esa inflamación normalmente viene de agresores que le metemos al sistema. Viene de la manera en la que comemos, en la que nos alimentamos, viene de los medicamentos que consumimos, viene de, por supuesto, también un factor de inflamación, son las emociones. Y a veces es un tema genético. Combinas todos los factores y te topas con que hay personas que tienen pues, mayor tendencia a desarrollar un cáncer de colon o algún cáncer gastrointestinal. Ahora, dentro de estos elementos que generan esto, pues las emociones son uno de ellos, sí. Pero ¿por qué las personas jóvenes en Estados Unidos están teniendo mayor cantidad de cáncer de colon? Sobre todo por temas de hábitos alimenticios, por lo que comemos y especialmente por lo que bebemos. No solo estoy hablando del alcohol, estoy hablando de todas las bebidas ultraprocesadas, pero las emociones pueden jugar un papel importante indudablemente, particularmente en temas del intestino, lo comentamos en la pregunta anterior, las emociones están relacionadas con el tubo digestivo sí o sí. Así es que bueno, les agradezco un montón la pregunta. Ya me alargué bastante con esta, pero tocamos varios puntos ahí importantes que valía la pena revisar. Ya saben, a las personas que me hacen las preguntas en @RafaLópezDR en Instagram, específicamente en Instagram, les contesto y a quien me hizo la pregunta, en cuanto termino, les mando el episodio completo sin edición para que lo tengan antes que nadie y no se tengan que esperar hasta que se resuelva en la publicación por completo del episodio. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, hola Rafa, pregunta para SOS, anónima por favor. Tengo ya más de 10 años atendiendo mi salud mental con un profesional. Mi primer psiquiatra me diagnosticó trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Después de 4 años volví a recaer y llegué con un segundo psiquiatra que cambió el diagnóstico a trastorno límite de personalidad. Más que preguntarte, quiero pedirte tu opinión profesional, ya que creo que viví abuso psicológico de mi segundo psiquiatra. Ok, aquí vamos a pausar la pregunta. Lo primero que sí te quiero recomendar es, dado que tienes un historial importante con el tema de depresión, ansiedad y temas de personalidad, si es que lo hay, te quiero recomendar, por favor, considera pruebas farmacogenómicas, acudir con un psiquiatra que sepa de estos temas de farmacogenómica y pruebas neuropsicológicas. Ya lo platicamos, pero esto nos va a ayudar un montón a tener un mejor diagnóstico. Ya de que me platican, y esto un poco para que vayan acompañándome en el tren de pensamientos,
Ya de que me platican de que esto ya es de largo plazo, por ahí arrancamos casi siempre. Bueno, muy bien. Más que una pregunta, quiero pedirte tu opinión profesional, ya que creo que viví abuso psicológico por mi segundo psiquiatra. Estuve en terapia con él 3 años, generalmente me veía una vez al mes durante los primeros 2 años. Pasaron cosas que honestamente sabía que no eran normales en una relación médico-paciente. Había interacción con mis estados de WhatsApp. Ya saben que así como en Instagram puedes poner estados en WhatsApp y comentaba, interactuaba. Él me contaba muchas cosas de su vida personal en mis citas. Entró en mi círculo de amigos donde en una fiesta me habló desde su celular personal. Me ofrecía llevarme a mi casa, pero él quería seguir tomando. O sea, no, hombre, vamos a echarnos otra, yo te llevo al rato, tal. Compartirme su tratamiento psiquiátrico. No sé si te refieres a que te contaba que él estaba tomando algún tipo de tratamiento. En sí, muchas cosas más. El último año todo esto disminuyó y me impactó en mi salud mental. Ok. Al caer en cuenta de todo esto, un día hablé a la línea de la vida porque eran cosas que no le platicaba a nadie, ni a mi psicólogo. Ahí me indicaron que no era correcto y que podía tomar medidas legales. A lo último, al final solo lo enfrenté pacíficamente porque quería que supiera que esto me estaba afectando. Honestamente, yo solo esperaba una disculpa. Él solo comentó que se tenía que proteger porque me hizo un reembolso de todas mis consultas y me hizo firmar una hoja donde terminaba nuestra relación médico-paciente. Mi duda es, ¿fue una mala práctica por parte de él? Aunque ya estoy con un nuevo médico y llevo en terapia todo esto, me pregunto si fue justo o si fui cómplice al no cambiarme de médico y al darme cuenta de estos detalles, a aceptar esa transferencia. Los primeros meses la pasé muy mal, ya que me sentí... Bueno, vamos por partes, a ver, porque esto todavía trae historia. Vamos por partes. Primero, ¿es el correcto actuar médico? No. Por supuesto que no. ¿Es raro? A ver, entendamos una cosa. De todos los profesionales de la salud con los que puedes tener contacto, pues sin duda alguna, donde hay mayor conexión humana habitualmente es con tus profesionales de psicología, psicólogos y psicólogas, y con tus profesionales de psiquiatría, psiquiatras, ¿no? Hombres y mujeres psiquiatras. Les cuentas tu vida. Son seres humanos. Se identifican con las personas. Esto tiene un término freudiano clásico que se llama transferencia y contratransferencia. Te identificas con otra persona. De hecho, para que el tratamiento funcione a nivel psicológico y psiquiátrico, muchas veces necesitas partir de algo que se llama rapport, que es la confianza, el vínculo profesional que se genera entre la persona y su paciente. Más de una película de terror se han hecho en torno a profesionales de la salud mental, pues que se vinculan de más con sus pacientes o que sus pacientes se vinculan de más con ellos. Y desde la película del Sexto Sentido, ¿no? De, es que usted, doctor, me hizo, oye, yo nada más traté de ayudarte, pues me vale. Y todo empieza con que le disparan al psiquiatra, ¿no? Entonces, cerca del 80% de los psiquiatras hemos sido agredidos físicamente por nuestros pacientes. Y te diría yo, cerca del 100% de los psiquiatras hemos generado una relación afectuosa, de amistad, de cariño con alguno de nuestros pacientes. Es que estas cosas pasan.
Ya sabemos que hay desventajas de atenderse con la inteligencia artificial en términos de salud mental, pero una de las ventajas es que la inteligencia artificial pues, no te va a coquetear, no va a querer ser tu amiga, no, y tú al revés tampoco. Yo creo que prácticamente todos los psiquiatras hemos recibido algún tipo de coqueteo por parte de nuestros pacientes más de una vez. O sea, esto pasa. Esto para explicarles que es una relación compleja. Ahora, ¿cuál es el elemento central aquí? Dos elementos centrales. Estas dos piedras angulares son que tu salud mental mejore y no que empeore, y que te sientas cómoda o cómodo con la otra persona. Si partimos del principio de que la relación profesional o personal que estás teniendo con un profesional de la salud mental te está ayudando a ser mejor persona y tú te sientes completamente cómoda, pues entonces hay rapport, hay un buen vínculo, se están haciendo las cosas de manera correcta. Si en cualquier caso tú te estás sintiendo incómoda y en cualquier caso, lejos de sentirte mejor, está empeorando tu salud mental, ahí las cosas no están funcionando. Esas cosas pasan, sí. Incluso más de una vez, el psiquiatra, el psicólogo, la psicóloga dicen, oye, yo estoy generando una amistad contigo, una atracción hacia ti. Al revés también funciona. Tú vas con tu terapeuta y le dices, oye, es que me gustas, me gustaría que hubiera algo más entre nosotros, una amistad, una relación. Y entonces, como adultos se sientan a platicar. Oye, o esto, ¿qué onda? Y normalmente cuando llega ese punto, pues lo habitual es decir, no, mira, aquí vamos a terminar la relación profesional y seamos amigos o no, tal. Recuerdo en alguna ocasión al brillantísimo psicólogo Quique Vázquez, que les recomiendo un montón seguir en sus redes sociales y demás. Pero Quique decía, mira, yo para empezar, paro ahí la relación, nos desaparecemos un tiempo y si un año después o más nos encontramos y se puede dar una amistad, adelante. Pero de principio no. Bueno, no hay, hasta donde yo conozca, y si me equivoco, por favor, déjenlo en los comentarios en YouTube, en Spotify o donde gusten, pero no hay, hasta donde yo conozco, una legislación en la Constitución o una legislación que hayamos firmado los psiquiatras, los psicólogos y demás, que prohíba generar una amistad con un paciente. No lo hay. De principio, si me dices, oye, a favor o en contra, mira, vale la pena mantener las cosas profesionales. Pero de nuevo, es una profesión que hace que te vincules mucho con tus pacientes. Yo te puedo decir que yo emocionalmente quiero mucho a muchos de mis pacientes. Espero que les vaya bien. Sé que van a presentar un examen difícil. Sé que van a tener una competencia importante. Sé que perdieron a un familiar muy cercano. Sé que están teniendo un hijo. Sé que su hija se está yendo al extranjero. Sé que están pasando por cosas importantes y hemos platicado por muchas horas. Se genera un vínculo que hay que tratar de mantener siempre dentro de lo profesional. Por supuesto que sí. Pero entender que hay un riesgo inherente en la relación. Ambas partes deben de sentirse completamente cómodas. Ambas partes deben de buscar el objetivo fundamental, que es que el paciente o la paciente vaya mejorando en su calidad de vida y en su salud mental. Si no estamos cumpliendo eso, algo estamos haciendo mal. Y vale la pena cambiar de terapeuta, vale la pena terminar la relación con tu paciente, vale la pena. Ahora, así como me platicas, oye, ya seguíamos siendo paciente médico, pero nos veíamos en la fiesta, pero ya había alcohol de por medio, pero ya me quería llevar a mi casa, pues evidentemente no suena bien. La parte de la carta
sí está bien, en el sentido de decir, a ver, vamos a firmar tú y yo una carta donde en este momento estamos terminando nuestra relación laboral médico-paciente. Eso está bien. Además, sí es nuestra obligación recomendarte a alguien más. Mira, te recomiendo el Instituto Nacional de Psiquiatría, te recomiendo a la doctora Contreras, te recomiendo... Sí. O sea, esa parte está bien. La de reembolsarte, no. No, porque entonces ya estamos asumiendo que estamos haciendo algo mal, ¿sabes? O sea, si yo ya no te puedo cobrar por las consultas que ya te di y entonces te estoy reembolsando, significa que las consultas que te di algo hice mal y que si hubiera un proceso jurídico quedaría evidenciado que hice algo mal. Ahora, recibir la transferencia estuvo mal, desde mi perspectiva, no, recíbela. O sea, tú recíbela, recibes la transferencia y luego llevas a cabo el proceso legal o lo que tengas que hacer. Y en el peor de los casos, si tú no quieres continuar con el proceso jurídico, pues utilizas esos recursos para pagarte otra terapia, para pagarle a los abogados o lo que sea. O sea, me parece que estuvo mal reembolsarte. No me parece que haya estado mal recibir el reembolso. No sé si queda claro esto. Aquí, más allá del reembolso, el tema es que te lastimó y que tú confiaste en un profesional y te lastimó. Esa es la parte que me parece inadecuada. Bueno, ya debería yo estar terminando el programa, pero esta pregunta es larga y me parece importante. Ok. Yo lo que esperaba era que me pidiera perdón. Los primeros meses la pasé muy mal, ya que me sentí abusada por alguien en quien yo confiaba al 100%. Justamente ese es el problema. El problema es que tú depositas tu confianza en el personal médico, en el personal de salud, especialmente en una persona que se dedica a tu salud mental. Y más por comentarios que él hizo como que yo lo amenacé. No, bueno, ese comentario es inadecuado bastante, a menos que lo hayas amenazado, pero no parece. Cuando una de mis primeras líneas al hablar con él ese día era que no quería afectar, sino solo expresarme. En sí, al final siento que quedó como un duelo. Claro que aquí obviamente hay un duelo de la ruptura de una relación muy importante. Perdí 3 años en mejorar mi salud mental, empeoró mi estado anímico después de este corte. No sé si aplique la palabra, pero también me sentí violentada al contar mi historia a algunos amigos que lo minimizaron al decirme que yo también seguía yendo con él. Por supuesto que ahí te están minimizando y revictimizando indudablemente. Y por supuesto que tu red de apoyo, amigos y familiares, tienen que escucharte y apoyarte a seguir adelante. No es que tengan que odiar a tu terapeuta, no es que tengan que enojarse junto contigo, ni que no puedan tener su opinión, pero sí es, oye, te escucho, ¿en qué te puedo ayudar y cómo te acompaño en seguir adelante con el proceso jurídico, con la búsqueda de atención? Pero decirle a alguien, pues tú también, ¿para qué ibas con él? No, eso definitivamente es revictimizar. Aunque ya pasó tiempo, aún sigo teniendo estos pensamientos, ya no de tanto coraje, sino más bien de dolor. Al final era un espacio seguro donde yo platicaba cosas que no le contaba a nadie más y que caí en cuenta que no fui cuidada como se debía, o que la posición que él tomó al final me dejó como una oportunista cuando considero que él me conocía mucho más que otros. Me hace preguntarme, ¿de verdad sí soy así como él cree? No lo sé. No sé si eres así como él cree. ¿Soy mala persona? Hasta donde tú me platicas, no has hecho absolutamente nada malo y, más allá de eso, yo creo que no hay personas buenas y malas. Todos somos personas. Pero con la historia que me cuentas, yo no veo que hayas hecho algo mal, si a eso te refieres. No sé, aún no termino de ordenar mis sentimientos ni mis pensamientos. Muchas gracias por leerme. Me encantó el episodio donde fuiste a Mezclas Abruptas. Muchas gracias. Saludos a Susi de Mezclas Abruptas, que ya me invitó un par de ocasiones a entrevista. Bueno, entonces, entender que ir con un ser humano a terapia, cosa que les recomiendo, por supuesto,
es peligroso, como muchas otras cosas que hacemos que son peligrosas. Por tanto, ambas partes, tanto el profesional como el paciente, siempre deben de sentirse cómodos y cómodas y mantener una comunicación abierta de lo que están sintiendo. Muchas veces, cuando estamos en una consulta psicológica o psiquiátrica, lo que yo estoy sintiendo es parte del proceso terapéutico de la otra persona. Oye, me estás haciendo sentir enojo, o me estás haciendo sentir ilusión, o me estás haciendo... Eso, nosotros tenemos que tener conciencia de cómo se están moviendo nuestras emociones, porque eso suele ser parte de la herramienta terapéutica. Pero de tu lado también es muy importante que sepas, oye, me siento cómoda. Muchas veces un psicoterapeuta te va a confrontar y vas a salir de la terapia enojada, triste, frustrada. Sí, eso es parte de la terapia. Pero va pasando el tiempo y dices, oh, híjole, ¿sabes qué? Y además, encima tiene razón. Hoy, ¿sabes qué? Por lo que me dijo, voy a tomar esta decisión. Sí, también es parte del proceso. No es que cada vez que vas a terapia salgas feliz y de buenas. Pero sobre todo cuando se rompen los límites del consultorio, siempre hay que preguntarnos, oye, ¿qué está pasando? ¿Somos amigos o somos terapeutas o somos pareja o qué somos? Y definir las cosas. En general, la recomendación es o somos amigos o somos pareja o somos terapeuta y paciente. En general, separarlo. Pero más de una vez se cruzan los límites. Por ejemplo, somos amigos, pero quiero que hoy funjas como mi terapeuta. Oye, si viene mi mejor amigo con un problema que está viviendo con su esposa, pues le voy a escuchar, le voy a recomendar y no me puedo quitar mi pensamiento de psiquiatra. Pues le voy a decir, oye, platicamos en esta ocasión, pero busca hablarlo con tu terapeuta, mi mejor amigo, que le mando un gran abrazo hasta el otro lado del mundo donde está. Tiene a su psicóloga y muchas veces su psicóloga le dice, Rafa tiene razón, ¿te acuerdas que te dijo que te agadagada? Y dice, ay, ahora son 2 contra 1, ahora resulta que mi psicóloga está de acuerdo con mi mejor amigo. Le digo, pues sí, güey, porque te estoy diciendo, hombre, es que estás viendo y no ves, hombre, ¿no? Entonces, pues sí, a veces funjo como terapeuta de mis amigos de una manera o de otra. Y de nuevo, más de una vez he generado una sensación de amistad y de cercanía con pacientes. Claro, pero siempre hay que tratar de mantener dentro de lo posible separadas las cosas. Aún con los amigos decir, a ver, ¿esto es una consulta o esto no? Cosa que es mucho más fácil para otros profesionales. Por ejemplo, un ortopedista sí puede operar a su hermano, ¿no? O sea, como que nadie lo ve del todo mal, o a su sobrina, o a su... Sí. Oye, un dentista me puso los brackets, es mi tío. Pues como que todo bien. Pero como aquí se involucran mucho las emociones, vale la pena mantener un diálogo abierto. Siempre buscando el beneficio del paciente y siempre teniendo muy claro que ambas partes se tienen que sentir completamente cómodas en la relación. No que en cada consulta todo salga maravilloso, sino que haya una confianza y una honestidad y una comodidad y una sensación de control. Si tú eres el paciente, siempre debes de sentir que tú mantienes el control y que no la otra persona es la que está manteniendo el control. Mucho cuidado con coaches, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, porque hay una vulnerabilidad extra. Y entonces siempre tener la oportunidad de pedir una segunda opinión. Obviamente, siempre actuar dentro de la ley. Y eso es elemento fundamental, estar siempre dentro de la ley. Tema delicado, pregunta importante. Y si quedaron dudas, si quieren comentármelas, recuerden @RafaLópezDR, especialmente en Instagram. Si es para SOS, me ponen Rafa, para SOS, me llamo así, vivo en tal lado, anónimo, me lo mandan por voz, como ustedes quieran. Pero para esto quiero este espacio, para que sigamos platicando de estas cosas que realmente son lo que importa. Muchísimas gracias a todos. Les mando abrazos. A las personas que hicieron las preguntas, les mando este episodio antes que a nadie. Y mientras, seguimos platicando en Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.